En esta ocasión voy a hablar sobre Alan Turing. Alan Turing es un importante personaje en la historia de la informática y esto viene a cuento porque con Héctor Patricio del canal Dojo MX, donde yo he estado invitado muchísimas veces, hemos tenido un cierto debate, una discusión amable, por supuesto, sobre la importancia de Alan Turing para la historia de la informática. Él, Héctor, menciona que la figura de Alan Turing está inflada, no es tan relevante como nosotros, los informáticos o la gran mayoría de informáticos, creemos. Entonces este vídeo es una respuesta porque yo estoy en contra de esa opinión. Yo creo que Alan Turing, por las cosas que voy a exponer brevemente, se enmarca entre las figuras no tan solo más importantes de la informática, sino que también de otros campos que hoy en día están en boga. Por tanto, me gustaría primero hacer un breve resumen de los trabajos principales o por los cuales se conoce a Alan Turing. Alan Turing es un lógico matemático que hizo grandes contribuciones en la primera mitad del siglo XX, que es la época donde surge la computación que conocemos. De hecho, a mediados del siglo XX empiezan a comenzar a aparecer los primeros computadores, ordenadores digitales. Alan Turing en 1936, cuando estaba en el periodo haciendo su tesis doctoral, bajo la supervisión de Alonso Church, también una persona muy importante en la informática, propuso un artículo, bueno, publicó un artículo en el año 1936 que comenzaba con el título de Uncomputable Numbers. No voy a mencionar la parte segunda del título porque hace referencia a una palabra en alemán que no la sé pronunciar, que hace referencia sobre los números computables. Y resulta que en el siglo XX, a principios del siglo XX, un matemático muy famoso, David Hilbert, propuso varios problemas que iban a ser los grandes problemas de la matemática de ese siglo. Y uno de esos problemas era el problema con esa palabra alemán que si la traducimos al español se llama problema de la decisión. La idea era saber si había algún procedimiento mecánico. Por ese tiempo la palabra algoritmo no era usada todavía en ese contexto. Entonces, si había algún procedimiento mecánico, algún tipo de mecanismo que pudiera darnos toda la respuesta a cualquier problema matemático. Si un sistema matemático era completo o era parcial, que a través de una pregunta nosotros pudiéramos encontrar un mecanismo automático que lo resolviera. Lo que hizo Alan Turing en ese artículo, junto también por una pequeña diferencia de tiempo con su supervisor doctoral, Alonso Schur, pero que lo hicieron de manera independiente. De hecho, Alonso Schur creo que lo publicó unos meses antes que Turing. Y lo que mostraron ambos de manera independiente es que ese procedimiento no existe. Es decir, ellos hicieron una demostración negativa. En realidad el problema de decisión no es posible tener un mecanismo automático, un algoritmo como los conocemos ahora, que pueda dar respuesta a cualquier problema de la matemática. Eso ya lo había demostrado Kurt Gödel antes, en, esa misma, en ese mismo periodo de tiempo, pero Turing con Church demostraron que eso no era posible. Y en términos prácticos, para la gente que programa, quiere decir que inevitablemente hay veces que ciertos algoritmos van a caer en iteraciones infinitas. Por tanto, un procedimiento mecánico siempre está eh, en el peligro, en, en esa tensión de que va a poder caer en un ciclo infinito de iteraciones. Esto, por supuesto, los programadores lo sabemos. Sabemos que es muy difícil evitar, de todas formas, tener programas que no puedan caer en iteraciones infinitas. Evidentemente ahora hay lenguajes que tienen sistemas de tipos que tratan de aplicar verificaciones para evitar eso, ¿no? Pero eso fue lo que propusieron Turing y Church y lo que hoy se conoce como la tesis
Church-Turing. Esa fue una de las cosas. Y en ese paper de Turing, él presenta un modelo matemático que se conoce hoy como la máquina de Turing. En ese tiempo, cuando él lo publicó, por supuesto, no fue tan pretencioso para decir este mecanismo, este modelo que estoy escribiendo se va a titular con mi nombre, ¿no? Pero se llama Automatic Machine, máquinas automáticas, un modelo. Y ese modelo era, explicado brevemente, era como una especie de cinta infinita, donde yo tengo un cabezal que se va moviendo entre las celdas y que va leyendo una celda, por ejemplo, lee un número y lo puede sobreescribir o lo puede borrar. Y después se puede a través de la celda a la otra posición y a la otra posición y a la otra posición o puede retroceder a otra posición. Bueno, esa idea, que es muy simple, es lo que influyó, como también mencionaría en algún momento Martin David, que también fue de hecho estudiante doctoral de Alonso Schur, de hecho fue, bueno, era más joven que Turing, pero creo que en algún momento coincidieron en Princeton. Y Martin David, que fue un prominente teórico de la computación, mencionó después en su libro, uno de los libros que es muy interesante para conocer la historia de la computación, eh, que después lo mencionó, no me acuerdo el nombre. Y ahí él menciona que, claro, la importancia de Turing para la creación de la primera arquitectura de computadoras fue muy importante. Eso obviamente está en debate, por supuesto. Siempre cuando se crea un tipo de modelo está en debate si realmente eso influyó a la parte aplicada. Es como hasta qué punto la teoría influye a la parte práctica. Por supuesto, Turing no trabajó en un hardware en particular, que fue la primera arquitectura de von Neumann, ¿no? Pero indudablemente está la noción de la máquina de Turing, de ese modelo, está en los computadores en la actualidad. La idea de que hay memorias, celdas, que se sobrescriben, que son mutables, eso es la computación actual. La computación clásica es así. No tan solo la computación clásica es así a nivel de hardware, sino que también a nivel de software. O sea, los lenguajes imperativos son una versión avanzada de la máquina de Turing. O sea, toda la mutabilidad, el concepto de variable, el tener un lenguaje que nos permita dar instrucciones, reglas, eso evidentemente es una máquina de Turing. Pero claro, esto es como cuando Einstein hace el tema de su teoría general de la relatividad. Él no podía prever que el día de mañana los GPS, la sincronización de satélites y todo ese tipo de cuestiones iba a ser gracias a su teoría, ¿no? Evidentemente cuando él hacía las ecuaciones de la teoría de la relatividad, nunca pensó que se podía ocupar en el día de mañana para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Esto es más o menos similar. Y yo creo que la influencia de un científico se mide, no es quizá la mejor métrica, pero sin duda es algo que indica que hay una influencia, ese número de citas de ese artículo, Uncomputable Numbers de 1936, tiene más de 14.000 citas, es algo extraordinario, o sea, ninguna de las personas de las cuales, por ejemplo, mi amigo Héctor Patricio, que menciona que fueron importantes, alcanza a tener ese nivel de cita, por ejemplo. Y no tan solo eso, ese es un artículo, uno, influencia en el software e influencia en el hardware. El segundo, que para mí es incluso más influyente hoy en día, más evidente su influencia, es Computing, Machinery and Intelligence, como máquinas computacional e inteligencia, de 1950. Ese artículo sería el primer artículo de filosofía de la inteligencia artificial, o el primer artículo bien elaborado de inteligencia artificial. Ese artículo parte de una manera extraordinaria, ¿no? Y ahí uno se da cuenta realmente de la capacidad visionaria de Turing. Dice, yo propongo considerar la siguiente pregunta. ¿Las máquinas pueden pensar? Y de ahí comienza el artículo, que es donde él hace un experimento mental, donde cómo podrías comprobar que una máquina, un programa, un software piensa. Eso es extraordinario para esa fecha, para esa época. Por tanto, Turing no tan solo fue un gran lógico matemático, también de hecho trabajó en cuestiones de maquinaria física, cuando
trabajó en el tema de máquina, de desencriptar los códigos de la máquina Enigma de los nazis, también participó en algún tema de ingeniería, por tanto también tuvo conocimiento de ingeniería y además fue un gran filósofo. O sea, ese paper, ese artículo de que empezaba ya a especular cómo podríamos hacer un software que pudiera engañar a otro ser humano y decir, ok, esta máquina realmente piensa, ¿no? Es inteligente. Cuando aparece la palabra de la creatividad, la inteligencia, todo ese tipo de cuestiones, eran cuestiones impensadas para esa fecha. Y ese artículo, de hecho, tiene más de 20.000 citas, más que el primero, ¿no? Por tanto, Turing ya con estos dos artículos ya se vuelve prácticamente inmortal, o sea, no requiere más que eso. Y una de las cosas más importantes, yo creo, para defender a Turing, si alguien cree, toma en cuenta este argumento, es que Turing em, tiene una cuestión que es muy relevante, al menos para mí, que para mí es muy importante y es muy admirable y que para mí me genera mucho respeto, que es el tema de la amplitud de conocimiento. Es decir, no era solamente un especialista, un gran especialista, sino que era una persona preocupada en todos los aspectos que tenían que ver con la computación. No era simplemente un lógico matemático como lo fue Alonso Church, que creó el cálculo lambda y que influyó en lo que hoy conocemos como la programación funcional, que está muy bien, por supuesto, pero él, que falleció muchas décadas, casi al terminar el siglo XX, nunca participó en las comunidades de computación y tampoco se interesó por temas como inteligencia artificial y todo ese tipo de cuestiones. Por tanto, no se le puede dar una importancia tan grande cuando hablamos de la computación entendida como un sistema de procesamiento de información que puede ser tanto de software como de hardware. Por tanto, Turing tocó muchos temas de hardware, incluso en temas de maquinaria, también estuvo por ahí metido, en temas filosóficos, en temas de ciencia, también en cuestiones de biología, también tuvo para su corta edad, de hecho murió muy joven. Por tanto, es una persona realmente uno de los padres de la informática. Uno no puede decir que hay un padre, pero sin duda él es uno de ellos. Y además también, esto para el tema del debate divertido con Héctor, también hay que decir que eh, empezar a buscar, hacer una especie de revisionismo histórico de decir, bueno, esta figura realmente fue importante o no, o podríamos empezar a encumbrar otra, para mí no tiene mucho sentido, salvo en algunas circunstancias que sí ameritan una revisión. Por ejemplo, el rol de las mujeres en la historia de la ciencia. Evidentemente, las mujeres han sido excluidas, han estado en un segundo plano. Por tanto, ahí sí es evidente que uno puede apoyar una cierta revisión, es decir, empezar a valorar, a mostrar el aporte que han hecho en la historia de la ciencia las mujeres, porque realmente así ha sido, y si no, algunas mujeres no han sido tan famosas, han sido por temas de machismo, todo tipo de cosas que han impregnado nuestra sociedad, que hasta el día de hoy existe, pero en ese tiempo era aún más fuerte. Entonces, en ese caso sí, pero cuando hablamos de personas como, no sé, cuando son hombres, cuando vivían en países relativamente similares, donde están en igualdad de condiciones, por así decirlo, yo creo que uno puede ver su influencia no tan solo en temas de las citas, sino también en cuánto se ha hablado de ellos, de su trabajo, y cómo ese trabajo ha influido en crear organizaciones, por ejemplo, ACM, el premio más importante de la computación, lleva el nombre de Turing. Turing, por supuesto, cuando él creaba esos modelos, no pensaba en que ese modelo iba a crear un ordenador digital, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, evidentemente, cuando uno lee, estudia el artículo de Turing, puede ver realmente totalmente similitudes de cómo funciona un computador. O sea, de hecho, von Neumann conocía a Turing, conversó con él, estaba al tanto de su paper, aunque nunca lo citó en su manual cuando hace la primera arquitectura de computadora. Pero de todas formas, aunque no haya tenido tanto impacto en ese aspecto, que yo creo que sí lo tiene, porque si uno conoce cómo funciona un hardware,
evidentemente tiene muchas similitudes con la máquina de Turing. En, en la parte filosófica, hoy en día de la inteligencia artificial, Turing, todos invocan a Turing y todos vuelven a Turing para hablar del test de Turing, todo ese tipo de cosas, que igual es un absurdo, porque el del test de Turing, de ChatGPT, superó el test de Turing. El test de Turing fue simplemente este ensayo de Turing en 1950, que fue un experimento mental, pero en ningún caso fue un test concreto, específico, con reglas claras, eh, para decir si un software realmente era inteligente o no, o podía alcanzar, no sé, una especie de inteligencia igual o superior a la humana. No, su objetivo era mucho más simple, simplemente hacerte reflexionar y hacerte las preguntas adecuadas. Y realmente Turing demostró en ese artículo lo que demuestra un buen filósofo y no un científico, sino que más que responder preguntas es hacer las preguntas correctas en el momento adecuado. Así que Turing fue un gran filósofo y fue un gran científico y fue un gran matemático y fue un gran integrador de distintos conocimientos. Por eso yo considero, y esto para finalizar, que Turing se podría considerar fácilmente uno puede defender que fue uno de los eh, padres de lo que conocemos hoy como computación, y no tan solo como la computación, sino también de la inteligencia artificial. Así que, sin duda alguna, Turing, cualquier informático debería conocer su trabajo, porque fue uno de los grandes personajes de nuestra historia. Conocer a Turing es conocer la informática y eso nos ayuda a entender mejor lo que va a venir en el futuro.